creo que ya empezamos, ¿no? Me voy a permitir también entregarle anticipadamente su reconocimiento. Te lo agradezco. Bien, muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Por cuestiones de tiempo omitiremos ya mucho las bienvenidas. Sean nuevamente bienvenidos a esta cuarta mesa de las 15ª jornadas de Derecho Penal, de Justicia Penal. Rápidamente solamente extender y comunicar mi agradecimiento a los coordinadores que siempre me hacen una cordial invitación para participar en estas jornadas, don Sergio García Ramírez, a mi querida maestra doña Olga Islas, que me hacen regresar con gusto a esta mi casa de inicios de investigación cuando fui ayudante de investigación del doctor Rafael Márquez Piñero. Para no dar mayor trámite, vamos a dar paso a la primera de las mesas, al primero de los temas, el procedimiento abreviado, comentarios a la sentencia dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia el 9 de abril del 2014, a cargo del ponente, el doctor Jesús Zamora Pierce, quien ha sido presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Recibió el Premio Nacional de Jurisprudencia. Es abogado postulante con 53 años de práctica libre de profesión. También me anticipo a dar una disculpa a nombre del propio doctor Jesús Zamora Pierce, quien al terminar su intervención se tendrá que retirar, por lo cual también de manera anticipada me permito hacer la entrega de su constancia de participación. Doctor, por favor, tiene la palabra. Músico pagado, toca mal son, ya me dieron mi diploma. 15 jornadas sobre derecho penal, una al año, es decir, hace 15 años que don Sergio García Ramírez y doña Olga Islas convocan a todos aquellos que estamos interesados en los temas de las ciencias penales para estas soberbias jornadas, y la presencia de todos ustedes me dice a las claras el interés que el mundo jurídico penal tiene en estas jornadas. Mi agradecimiento a don Sergio, a doña Olga, por el honor que me han hecho al invitarme a participar en algunas de estas jornadas. Señores, en 2008 se reforma la Constitución, una serie de artículos del capítulo de garantías, en aquel entonces garantías, para establecer las bases de un nuevo sistema de procedimiento penal, fijando la atención en una sola de las características, y hoy pensamos que no en la principal característica de esa reforma. Se empezó a hablar de la reforma de los juicios penales. Pero posteriormente nos fuimos enterando poco a poco que la intención era que los juicios fueran una meta, un modelo, no sé qué cosa, pero no algo práctico, no algo que se aplicara, y que la mayor parte de los procesos, e incluso se mencionaron porcentajes, el 95% de los procesos se manejaran por otros conductos, por otros caminos, principalmente por otro tipo de procedimiento que se llamó el procedimiento abreviado. Cuando yo medito sobre eso, pienso que nos equivocamos al bautizar al niño, y que quizá en vez de hablar de el proceso de los juicios orales, debimos hablar de el nuevo sistema de los procesos abreviados. Pero los famosos procesos abreviados, que son los que se van a aplicar en la mayor parte de los casos, plantean más dudas que dan respuestas. Hay un gran número de puntos que no quedan claros en el texto constitucional que se refiere al procedimiento abreviado. Y esas dudas y esas inquietudes encuentran difícilmente respuesta, porque claro, ante una reforma constitucional que se iniciaba, pues no había prácticamente doctrina, y mucho menos podíamos esperar jurisprudencia, porque la reforma ni siquiera había entrado en vigor. ¿Cómo pues podían pronunciarse sobre ella los tribunales? Entonces
Por un lado teníamos un régimen que se iba a aplicar a la mayoría de los procesos y por otro un montón de dudas y casi ninguna respuesta. El 9 de abril de este año de 2014, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictando sentencia en el amparo directo en revisión 4491/2013, tocó por primera vez, que yo sepa, el tema de los procesos abreviados y resolvió por una mayoría de 4 votos de los señores ministros Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero y el presidente de la sala y ponente además en el amparo, don Jorge Mario Pardo Rebolledo. Hubo un voto disidente, un voto en contra, el del ministro José Ramón Cosío Díaz, quien no únicamente emitió su voto, sino que pidió formular un voto particular que se agregó posteriormente a la sentencia. Esta sentencia es, no puedo exagerar lo interesante y lo importante que en mi opinión es. Desde luego por ser la primera sentencia que la Suprema Corte dicta sobre este tema, pero además por los argumentos y por las posiciones que tomaron los ministros tanto en la mayoría como en el voto particular. Voy a analizar la sentencia y la voy a comentar. Voy a tocar los siguientes puntos que se encuentran en la sentencia. ¿Cuáles son los principios aplicables al procedimiento abreviado? ¿Cuáles son los derechos del imputado cuando se somete a un procedimiento abreviado? Segunda pregunta, segundo tema, en un procedimiento abreviado, ¿tiene derecho el imputado a la presunción de inocencia? ¿Tiene el Ministerio Público la carga de la prueba? Tercer tema, ¿cuáles son las facultades del juez en el procedimiento abreviado? Y concretamente preguntaría yo, pregunta a la Corte, ¿es posible que en un procedimiento abreviado se dicte una sentencia absolutoria? Y por último, el cuarto y último tema sería ese que ha estado en boca de todos, los convenios entre el Ministerio Público y el imputado. ¿Son posibles? ¿Están previstos en nuestro derecho positivo? ¿Es deseable que se apliquen? Esos son los temas, pero considero que es deseable que todos nosotros tengamos presentes las palabras de la Constitución cuando establece el procedimiento abreviado, porque todo lo que después vamos a discutir tendremos que cotejarlo con lo que dice la Constitución. La Constitución estableció el procedimiento abreviado en el artículo 20, apartado A, fracción 7, que en la parte conducente dice lo siguiente: si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. Y a punto y seguido agrega, la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. La ley establecerá los beneficios. Bien. En interpretación de ese texto constitucional, la Suprema Corte se planteó, en primer lugar, qué derechos y qué principios se aplican, qué derechos tiene el imputado y qué principios se aplican en el procedimiento abreviado. Los paladines de la reforma constitucional nos dicen que la Constitución ahora contiene generosísimos derechos para el imputado, que hoy como nunca en México se protegen las garantías individuales
y hace una larga lista, muchos que en mi opinión tan solo repiten el texto que ya estaba vigente antes de la reforma de 2008, otros quizá que son nuevos. Y el juicio será oral, el juicio será público, habrá el principio de inmediatez, el juez estará siempre presente. Es un juicio contradictorio, es un juicio acusatorio. Ahora sí tenemos en México un juicio acusatorio. En fin, hay muchas ventajas. Pero la Corte se preguntó, bueno, ¿y todas esos derechos, esos principios, esas ventajas, también favorecen a quien se somete a un procedimiento abreviado? La mayoría contestó categóricamente que sí. En el procedimiento abreviado también se aplica el principio de que el juicio sea público, de que sea oral, de que sea contradictorio. Se aplica desde luego la presunción de inocencia, se aplica la carga de la prueba para el Ministerio Público, etcétera. El ministro Cosío, en su voto particular, dijo no. Toda esa generosa lista de derechos está reservada para el juicio oral. En el procedimiento abreviado, el imputado no cuenta con esos derechos ni se aplican esos principios. Es más, expresamente dijo, la presunción de inocencia, la inmediación, la contradicción, la convicción de culpabilidad, la carga de la prueba, no se aplican en el procedimiento abreviado. Hasta acá lo que dijo la Corte. Mi comentario. Yo considero que el procedimiento abreviado y el juicio oral son en su esencia lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que el procedimiento abreviado es, fíjense muy bien, es abreviado. Fíjense qué afirmación tan contundente y tan original. ¿Por qué es abreviado? Bueno, porque, de acuerdo con la Constitución, el imputado reconoce su participación en los hechos. Y no solo la reconoce, sino que renuncia a aportar al proceso más pruebas. Subrayo, más pruebas. Tendré que volver sobre este tema. Y le pide al juez que ya le dicte sentencia en la cual él sabe que le deberán de aplicar ciertos beneficios que no pueden ser desde luego sino una disminución de la pena. El abreviado es más corto, pero en su esencia es también un sistema, un procedimiento para hacer justicia. Si, suponiendo, sin conceder, que el ministro Cosío tuviera razón y que todos esos generosos derechos y principios no se aplicaran al procedimiento abreviado, en ese caso yo diría que la reforma de 2008 es la más negativa que se ha producido en la historia del derecho procesal mexicano. Yo diría que viene a establecer el sistema menos protector de los derechos humanos, más contrario a los derechos del imputado y que representa claramente un retroceso en el derecho procesal penal mexicano. Suponiendo sin conceder que el señor ministro Cosío tuviera razón, entonces yo también la tendría cuando hace un par de años publiqué un libro en Editorial Porrúa que se llama Juicio Oral, Utopía y Realidad. El juicio oral sería una utopía, la realidad sería una negativa terrible de derechos al procesado penal. Bien, la Corte se preguntó a continuación, en el procedimiento abreviado, ¿aplica la presunción de inocencia? ¿El procesado tiene presunción de inocencia? ¿Y el Ministerio Público tiene carga de la prueba? Y la Corte dijo, de nuevo, en su mayoría, sí aplican. La presunción de inocencia se aplica a todos los procesados, tanto aquellos que van
a enfrentar un juicio oral como aquellos otros que se someten, que aceptan someterse a un procedimiento abreviado. Y decir que tiene el procesado la carga de la prueba obliga a decir que, tal como lo afirma la Constitución, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba en tanto que el inculpado tiene la presunción de inocencia. El voto particular del ministro Cosío va por la negativa y dice, no. En el procedimiento abreviado el imputado no tiene presunción de inocencia. Y no tiene presunción de inocencia porque para que tengamos procedimiento abreviado, primero tenemos que tener que el imputado se declara culpable. Y si ya se declaró culpable, pues ¿cuál presunción de inocencia? En consecuencia no aplica y tampoco aplica la carga de la prueba. El Ministerio Público no tiene carga de ninguna prueba. Basta con que el inculpado se haya declarado culpable para que ya podamos dictar sentencia. Obviamente no estoy de acuerdo con el señor ministro Cosío. El imputado no se declara culpable. Yo principié por leerles el texto constitucional que establece el procedimiento abreviado. Recordarán ustedes que dice que lo que hace el imputado es reconocer su participación en los hechos que le imputa el Ministerio Público. No se declara culpable. Bueno, ¿y de dónde sacó el ministro Cosío que el imputado se declaraba culpable? Es muy claro. Lo sacó del derecho de los Estados Unidos. En el derecho de los Estados Unidos así sucede. Permítanme que les explique un poco la mecánica del proceso en los Estados Unidos. Cuando se formula una imputación penal en contra de una persona, esta persona es llamada a juicio en el que hay un juez y un jurado popular. Lo primero que hace el juez es preguntarle al inculpado, ¿cómo se declara usted, culpable o inocente? Si el inculpado se declara inocente, entonces se inicia el juicio y la función del jurado popular es precisamente resolver si el imputado es culpable o inocente. Al final del juicio, el juez se voltea al jurado popular y le pregunta, ¿cómo declaran ustedes al inculpado? Y si el jurado popular dice, lo declaramos culpable, es culpable, ya fue condenado. Y ahora el juez lo único que le queda es individualizar la pena y se acabó. Pero si al principio del proceso el inculpado dice, me declaro culpable, el juez se voltea y ordena que el jurado salga. El jurado ya no sirve para nada. El jurado se acabó, porque lo único que iba a hacer el jurado es resolver si el hombre era culpable. Y si ya él reconoce que es culpable, ya no hace falta el jurado. Entonces, entenderemos pues que en el derecho de los Estados Unidos, cuando el sujeto se declara culpable, se está condenando a sí mismo. Esa es la sentencia. Ya no falta más que individualizar la pena. Pero ese reconocimiento que hace el imputado en el derecho mexicano no es una declaración de culpabilidad. ¿Qué es entonces? Es una confesión. No lo digo yo, lo dice la máxima autoridad en el derecho procesal penal mexicano, que es el doctor Sergio García Ramírez. En el libro que publicó hace algunos años sobre esta reforma constitucional, así lo dijo, la declaración del imputado es una confesión. Y esa confesión es una prueba que tendrá que ser valorada por el juez junto con las demás pruebas. Y esto nos lleva al tercer tema. Y estoy quemando demasiado tiempo, así que voy a tener que ir más rápido.
¿Cuáles son las facultades del juez? ¿Puede el juez valorar las pruebas en el procedimiento abreviado? ¿Sí o no? La mayoría dijo que sí, el ministro Cosío que no. Y el ministro Cosío se basa en decir, ¿para qué valorar pruebas? No, bueno, en primer lugar, dice él, en el procedimiento abreviado no hay pruebas. Y en segundo lugar, ¿para qué valorar pruebas? Si ya hay un convenio entre Ministerio Público y acusado, aplicamos el convenio. Pero sí hay pruebas en el procedimiento abreviado. Aquellas pruebas que el Ministerio Público reunió durante su investigación, aquellas pruebas que el procesado aportó al proceso. Recordemos que el procedimiento abreviado puede iniciarse después de transcurrido todo el proceso y hasta antes de que se abra el juicio oral. Entonces, sí hay pruebas. Y acá lo que yo comentaría es, juez que no valora pruebas y juez que no fija la pena, pues para mí ese no es un juez, será un empleado administrativo, ¿no? Bueno, y ahora, lo que quiere decir que en un procedimiento abreviado puede dictarse una sentencia absolutoria. Para quien no sea abogado, esto puede sonar muy extraño, pero ¿cómo una sentencia absolutoria? Si el individuo admitió que había participado en los hechos, que los había realizado, y si renunció a ofrecer más pruebas, ¿cómo es posible que venga una sentencia absolutoria? Pero nosotros somos juristas y sabemos que eso sí es posible. La sentencia deberá ser absolutoria cuando, a pesar de que el inculpado reconoce su participación en el delito, no existen medios de convicción suficiente para corroborar la imputación. Eso lo dice la Constitución. O bien cuando está probada alguna causa de exclusión del delito, como la atipicidad o la legítima defensa. O por último, si está probada alguna causa de extinción de la pretensión punitiva, como la prescripción. Ahora, admito, desde luego, que estos casos no van a ser muy frecuentes y que el porcentaje de absoluciones será pequeño. De acuerdo, pero así fuera una sola absolución entre 1000 casos, para que el juez sepa en qué caso absolver, es absolutamente indispensable que valore las pruebas. Señores, me queda muy poco tiempo, así que el último punto lo voy a tener que dar a manera de telegrama. El último punto es el convenio procesal. En cada uno de los puntos les he venido lo que expuso la mayoría y lo que dijo el voto particular. Acá no puedo hacerlo porque la mayoría para nada mencionó el famoso convenio entre el Ministerio Público y el imputado. Y fue solamente el voto particular del ministro Cosío el que dijo, no, pero hay un convenio entre Ministerio Público e imputado, le damos cumplimiento al convenio, no hay que valorar pruebas, no hay presunción de inocencia, no hay nada, se cumple el convenio, señores, y se acabó. Bueno, concluyo nada más diciéndole esto, si esta sentencia es un ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo. Tengo 5 minutos, qué maravilla, creí que tenía menos. Es un ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo hoy en México. Hoy en México estamos planteándonos la gran pregunta, ¿por dónde va a ir nuestro proceso penal en el futuro? Nuestro proceso penal va a hundir sus raíces en la tradición jurídica de Occidente, que se inicia desde la Carta Magna inglesa en 1000 y pico, la carta que los varones le arrancaron al rey Juan en Runnymede, la carta cuyo original tuve el privilegio de contemplar en la Catedral de Salisbury. Esa tradición jurídica de Occidente que después continuó en los fueros de Aragón y continuó en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, resultado de la Revolución Francesa, ¿por ahí vamos a seguir? ¿O vamos a mal copiar el proceso de los Estados Unidos de América?
proceso que ya en Estados Unidos de América se reconoce como un enorme fracaso. ¿Qué vamos a hacer? Están en debate, están enfrentándose dos principios y tenemos que escoger uno de ellos. O nuestro proceso penal va a ir por el camino de la presunción de inocencia, o va a ir por el camino de pacta sunt servanda, principio que se estableció en el derecho civil, pero que hoy, al parecer, se trata de llevar al derecho procesal penal. Gracias por su atención y me disculpo una vez más porque tengo que retirarme. Muchas gracias al doctor Jesús Zamora Pirs, quien nuevamente lo disculpamos por sus actividades, se tiene que retirar. Implacable la ponencia del doctor Jesús Zamora Pirs, quien destaca estas dudas que genera un procedimiento muy novedoso. Importante esta distinción entre, y esta conclusión que hace, nos vamos a tender hacia la legalidad, 14 constitucional, párrafo tercero, y que además ha sido siempre la base de la actuación del derecho penal en nuestro país, o hacia el lado anglosajón del pacta sunt servanda. También quisiera aclarar a mis compañeros ponentes que están aquí que si mi implacabilidad respecto al tiempo no es por el juego de los Pumas, es por el respeto al derecho y la paciencia de los compañeros. A continuación tendrá la palabra el doctor Roberto Ochoa Romero con el tema la detención en flagrancia y el caso urgente. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue colaborador honorífico del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Derecho Civil, Penal y Procesal de la Universidad de Córdoba, España. Docente en diversos cursos y seminarios en programas de estudio a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en diversas universidades e instituciones públicas y privadas del país y en el extranjero. Es autor y coautor de diversos libros, artículos especializados en temas de derecho penal y procesal, becario del Consorcio de Universidades Mexicanas para la realización de estudios postdoctorales en el extranjero 2011-2012 y actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con el nivel 1. Doctor, tiene la palabra, por favor. Muy buenas noches a todos y todas ustedes. Quiero primeramente agradecer, como es debido, a los coordinadores de estas jornadas de justicia penal, a doña Olga Islas de González Mariscal y a don Sergio García Ramírez, por haber tenido la deferencia de invitarme nuevamente a participar en los trabajos de estas que son las jornadas de justicia penal que en esta ocasión se desarrollan en su 15ª edición. A eso habría que sumarle entonces un reconocimiento muy sincero y al tiempo muy afectuoso por el constante trabajo y la dedicación que ambos coordinadores han impreso en estos trabajos. Igualmente agradecer la oportunidad de compartir la mesa con distinguidos colegas, como ha sido el caso del doctor Jesús Zamora Pirs, por supuesto de mi distinguido amigo Javier Dondé Matute y otro no menos distinguido y que a quien le ha faltado decir simplemente que me veo más flaco, ¿no?, o algo por el estilo para completar la síntesis curricular, que es Mijael Champo, ¿no? Así que bueno, pues entrando un poco en materia, he decidido, yo no sé si fue más bien una imprudencia, pero he decidido compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con la flagrancia, ahora en su dimensión constitucional, y con el caso urgente. Por tanto, dos formas particulares y precisamente reguladas en la Constitución, a través de las cuales se habilita la intervención del Estado en la esfera de derechos del ciudadano y muy puntualmente en el ámbito de su libertad. Quisiera iniciar primeramente con una cuestión que entiendo necesaria para poder dimensionar cuál es la intención del constituyente y por supuesto también la del legislador secundario, ahora condensada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que es la cuestión del principio del hecho. Una cuestión que pudiera resultar extraña cuando se trata de dos temas
que tuvieran más bien una dimensión procesal penal, pero que entiendo, conforme a lo que ya apuntaba también con gran profundidad el doctor Moisés Moreno, tiene que ver con los fines o con los propósitos y los objetivos hacia los que se orienta la justicia penal material. ¿Por qué el principio del hecho? Bueno, pues la Constitución señala aún antes de la reforma que se produjera por decreto del 18 de junio del 2008, cuáles eran los casos, dice, de delito flagrante, ¿no? Insisto, antes de la reforma que se produjera en el año 2008, y ahora se insiste sobre los casos en los que cualquier persona puede detener a otra en el momento de estar realizando un delito. Eso nos lleva, por tanto, a cuestionarnos en qué caso una persona está realizando un delito. Bueno, pues el principio del hecho, entiendo, puede proyectarse como obstáculo material para la intervención penal, pero al tiempo, con el debido acompañamiento, por supuesto, formal del principio de legalidad, como un obstáculo, un óbice formal para la intervención penal. En el primero de estos casos estaríamos hablando de un límite que se le impone al legislador para no tipificar, no preocuparse en tipificar, pues por ejemplo las formas de ser, los modos de vivir, o acaso las manifestaciones, las puras manifestaciones de los pensamientos, aun y cuando en estos pensamientos, en la manifestación de estos pensamientos, pudiera involucrarse la intención de cometer un delito. Pero como obstáculo formal, entonces, se condensa, como podemos ver aquí, en las exigencias más básicas de la garantía criminal, como primer momento del desarrollo o de la proyección del principio de legalidad, ¿no? Del ya conocido nullum crimen sine lege. Esto es, que no podía entonces existir ningún presupuesto a través del cual se interviniera en esa que ya decíamos, esfera de derechos del ciudadano, si no es allá en donde, conforme dice la Constitución, antes y después de la reforma, se haya realizado una conducta a la cual el legislador le haya colocado consecuencias criminales. De suerte tal que, superado ese obstáculo material y superado ese obstáculo formal, podemos entonces hablar ahora de cuáles son esas dos particulares formas de detención, ambas contenidas en el artículo 16 de la Constitución. ¿Cuál ha sido, en términos muy sencillos, esta evolución constitucional? ¿Qué sucedió con la reforma, esta ya tan llevada y tan traída reforma en materia de seguridad y justicia del 18 de junio del 2008, sobre este particular? Bueno, antes de que se publicase ese decreto, el entonces párrafo cuarto del artículo 16 constitucional, que pueden ver enfrente, señalaba que en los casos de delito flagrante, sin puntualizar más, casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Insisto, aquí no se tuvo el cuidado o la precisión necesaria para saber cuáles eran los delitos flagrantes o qué significaba la flagrancia, de suerte que había que acudir, como así sucedió durante muchos años, a la legislación secundaria, en donde de manera más o menos caprichosa encontrábamos las distintas modalidades de esta primera forma de detención. Ahora bien, ¿qué sucedía con el párrafo quinto, el entonces párrafo quinto del artículo 16 constitucional? Pues en ese párrafo quinto se delineaban los requisitos para que el Ministerio Público pueda emitir una orden de detención en urgencia o por caso urgente. Esos requisitos, ¿no?, como pueden observar, pues son concretamente tres muy sencillos, cuando menos en apariencia. Que se trate de un delito grave, así calificado por la ley, que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia. Por ello, como más adelante veremos, bajo su estricta responsabilidad el Ministerio Público podía ordenar la detención de esa persona. ¿Cuál es la modificación que se produce a propósito del decreto de 18 de junio del 2008?
Pues bien, por otras razones se recorre, no es precisamente la del decreto, se recorre en su orden el párrafo para hacer ahora el párrafo quinto del artículo 16 constitucional, en donde sí vemos, sí notamos una variación, entiendo, sustancial en lo que tiene que ver con cómo se entiende el delito flagrante. Parece que el constituyente, y según se advierte y se desprende de la exposición de motivos de la propia reforma de 2008, se quiso ser más puntual en definir qué era eso del delito flagrante. Ahora se nos dice que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento mismo de cometer el delito y anota, o inmediatamente después de haberlo cometido, y se mantiene la exigencia de puesta a disposición sin demora ante la autoridad más cercana y está a su vez con la misma prontitud ante el Ministerio Público. De suerte que ahora ya no hace falta o ya no debiera hacer falta acudir necesaria o automáticamente a la legislación secundaria para saber qué es eso de la detención en flagrancia y cuál es esta otra forma de detención inmediatamente después. La Constitución ya se anticipa a ello, en el momento de realizarlo o inmediatamente después, nada más. Así lo quiero leer yo, cuando menos. ¿Qué señala en este sentido la exposición de motivos? Bueno, pues como ya les anticipaba, la exposición de motivos entiende necesario definir, y con esto creo que hay que tener especial cuidado, a los efectos de paliar las dificultades que la anterior, que la otrora apertura en materia de legislación procesal penal a cargo de los Estados de la República pudiera generar en este sentido. Se trataba de definir qué era la flagrancia, cuál es esta otra forma de detención inmediatamente después, y cerrarle la puerta a aquellas otras formas de detención en flagrancia, vamos a subrayar, por equiparación, en donde con mayor o menor cercanía se establecían ciertos supuestos en los códigos de los estados. Particularmente en el Distrito Federal se establecía un límite cronológico en términos de 72 horas después de iniciada la averiguación previa, el señalamiento por un testigo, la víctima o alguna persona que haya participado con el autor del delito en la comisión del mismo, o se encontrasen objetos, instrumentos o productos del delito en manos de quien fuese precisamente señalado. Pero la intención entonces de definir flagrancia e inmediatamente después en el texto constitucional es cerrar la puerta a la expansión de tales supuestos que pudiera tener lugar a cargo del legislador secundario. Por lo que respecta al caso urgente, no sufre de forma directa modificación alguna a propósito del decreto de 18 de junio del 2008. Y digo no directamente porque entiendo que de forma indirecta sí la sufre, como más adelante veremos a propósito de la cuestión de los delitos graves, ¿no? Del primer presupuesto para habilitar al Ministerio Público respecto del dictado de una orden de detención en este supuesto. Pues bien, en esa evolución constitucional que ya vemos se proyecta fundamentalmente en lo que se refiere a la flagrancia, la posterior reforma de 8 de octubre del 2013, que sufre el artículo 73 constitucional en su fracción 21, permite que sea el Congreso de la Unión, como ya sabemos, la única autoridad legislativa facultada para emitir esta ley de rito procesal penal vigente y aplicable a nivel nacional. De suerte que todo aquello que ya se venía dimensionando desde la reforma del 18 de junio del 2008, ahora habrá de condensarse precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, decimos que ahora todas estas cuestiones constitucionales penales, las que tienen particular injerencia, como ya sabemos, en el desarrollo del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, han de establecerse con absoluta coherencia en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues bien, vamos a ver cuál es la forma en que se desarrolla este cambio
que se produce sobre el párrafo quinto del artículo 16 en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es, en definitiva, la configuración legislativa de esa nueva manera de ver la detención en flagrancia y de esta otra, que si se quiere pudiéramos denominar cuasiflagrancia, que entiendo en definitiva constituye una forma distinta de detención? Bueno, pues estos supuestos se desarrollan en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que abre estas tres fracciones sobre la base de los supuestos de flagrancia. Aquí se señala entonces que se puede detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Entendemos, por tanto, que esa ausencia de orden judicial no tiene nada que ver, esto es, que ya estamos marcando límites muy claros entre los casos que son de flagrancia y los que son de urgencia. Y eso lo comento por una cuestión más pragmática, y ciertamente pragmática perniciosa. Ha venido siendo una costumbre en las Procuradurías Generales de Justicia, no vamos a generalizar, pero sí en la mayoría de ellas, utilizar el caso urgente con fines que el constituyente de 1917 no le otorgó. Eso lo vamos a ver cuando abordemos el supuesto del caso urgente. Pues bien, volviendo a la flagrancia entonces, y una disculpa por la digresión. En la fracción primera establece el legislador del Código Nacional que habrá flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. No nos cabe duda. Esto es coherente con lo que establece el artículo 16 constitucional. O, dice en su fracción segunda, inmediatamente después de cometerlo, es detenida en virtud de qué. Y en su inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Que esta es, digamos, la versión más generalizada de la detención inmediatamente después. Por supuesto que para efectos de establecer que se trata de un supuesto distinto al de la fracción primera, el inciso A de la fracción segunda sigue insistiendo en que se sorprenda en la comisión del delito y sea detenido inmediatamente después. Aquí es cuestionable que se insista en que el sujeto sea sorprendido en el momento de cometer el delito. Evidentemente, quien es sorprendido en el momento de cometer el delito difícilmente se va a quedar ahí a esperar como si hubiese sido ya sorprendido por su madre haciendo una travesura, ¿no? Es decir, sí, disculpe usted, deténgame. Eventualmente habrá que perseguir materialmente para detener. Pero la cuestión más debatible, así lo entiendo, se produce con el inciso B de la fracción segunda de este artículo del Código Nacional, en donde se pretende habilitar otra forma de detención cercana, así se desprende de la interpretación sistemática del precepto, a la detención en flagrancia y que viene a denominarse como flagrancia por señalamiento. En este inciso B se dice que cuando la persona sea señalada por la víctima, esto ya empieza a sonar a lo pasado, cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos, o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, o tenga en su poder instrumentos, objetos, productos, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Por supuesto que esto ya no es acorde con lo que dice el artículo 16 constitucional en el párrafo quinto. Ya es un supuesto de detención, pretendidamente en flagrancia, que precisamente suponía uno de esos excesos legislativos en los que estaban incurriendo los distintos estados de la República cuando se trataba de desglosar o de desgranar los casos de delito flagrante. ¿Se quiso corregir? Sí se quiso corregir, con el último párrafo del artículo 146, en donde se dice, para efectos de esta peculiar forma de detención por señalamiento, se podrá operar siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito, no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Y bueno, aquí decimos, ¿y cuánto tiempo? El inmediatamente después, acaso sea desde una perspectiva estrictamente terminológica, no es esto que dice aquí. Aquí parece que el legislador secundario pierde absolutamente el rumbo, desatiende
el criterio central expuesto e impreso en la exposición de motivos e intenta recuperar, intenta rescatar esa otra forma de detención que, junto con lo que más adelante veremos, no es sino parte de esta que he querido identificar así, o que no he tenido una manera mejor de identificar, de histeria político-criminal. Como les decía, la amplificación de este supuesto desajusta lo dispuesto por el constituyente y produce serios riesgos de seguridad jurídica. Nadie dice, o cuando menos yo no lo entiendo así, que no se pueda habilitar una detención inmediatamente después, precisamente por señalamiento de la víctima. Es uno de los supuestos que puede darse dentro de la mecánica de la persecución, acaso sea sobre las bases del inciso A de la fracción segunda del artículo 146. Pero de eso a generar estos ámbitos de exceso, sobre todo cuando se trata de privilegiar la transparencia y los derechos del imputado, no me parece coherente con el texto constitucional. ¿Qué sucede con el caso urgente? Como ya tuvimos oportunidad de citar, la detención en caso urgente no fue modificada por el decreto de 18 de junio del 2008, cuando menos no de forma directa. Su desarrollo en la legislación secundaria cae en el artículo 150 del aludido Código Nacional de Procedimientos Penales. Los distintos requisitos que la propia Constitución establece en el párrafo sexto del 16 se vienen a desarrollar ahora en este artículo 150, también en sendos apartados. Y quisiera llamar la atención sobre todo en el primero de ellos. El primero, como ya tuvimos oportunidad de ver, es el de que se trate de delito grave. Eso es lo que el legislador secundario pretende establecer en la fracción primera del artículo 150, y después, en otras dos fracciones, se habla del riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, y en la fracción tercera, nuevamente, que por razón de la hora, lugar o circunstancia, no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o dice después, o que de hacerlo el imputado puede evadirse. Bueno, pues eso va arriba, en la fracción segunda. Ahí no era necesario retomar el criterio de la fracción segunda, ¿no? También hay que decir, en honor a la verdad, que sí hay, y aquí retomo el paréntesis de hace un momento, sí hay un punto muy reconocible en el artículo 150 del Código Nacional, y es que viene a corregir ese vicio del que ya les hablaba. Ha sido frecuentemente ocupado por las procuradurías locales, y que es ordenar una detención en urgencia y después abrir plazo de retención. Eso no es lo que buscó el constituyente de 1917 y no es el significado de la urgencia. El caso urgente, en definitiva, no tiene ningún parentesco con las distintas formas de ver la flagrancia, sino que lo tiene más bien con la orden de aprehensión. Es una de las formas en que, la única, en que el Ministerio Público termina por ponerse en la posición del juez y ordenar la detención como si ya hubiese consignado la averiguación con pedimento de esa, bueno, ahora la carpeta de investigación, con pedimento de una orden de búsqueda y captura. Pues bien, eso lo corrige el Código Nacional en tanto en cuanto hecha la puesta a disposición por urgencia, el Ministerio Público se obliga a su vez a poner a disposición del juez de control. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de la nueva regulación del caso urgente? La cuestión de los delitos graves. ¿Por qué preocupa? Pues porque con su configuración en el artículo 150 del Código Nacional se aperturan tres distintas categorías de delitos graves. Los señalados como de prisión preventiva oficiosa en el Código Nacional, que ciertamente ya expande o amplifica los supuestos que condensa el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo. Los señalados como de prisión preventiva oficiosa en otras legislaciones, como pudiera ser la antisecuestro o la ley antitrata de personas. Y después hay un problema que me parece gravísimo. Los otros los podríamos discutir e incluso pudiéramos dar por bueno que sí, pero el otro no. Y dice, aquellos delitos cuyo término medio aritmético sea mayor a 5 años de prisión. Yo eso me lo perdí en el artículo 19 constitucional. No lo veo.
Esto es, que no veo cuál sea la plataforma constitucional para que el legislador secundario pueda amplificar de manera tan feroz el catálogo de los delitos que, por una parte, habilitarían la prisión provisional oficiosa y, por otro lado, también habilitarían el dictado de una orden de detención en caso urgente. ¿Pero por qué el riesgo es mayúsculo? Bueno, pues porque parece que el legislador del Código Nacional de Procedimientos Penales se le pasó que la legislación penal sustantiva sigue quedando en manos de los estados. De suerte que sería suficiente que en cualquier estado de la República se modularan los distintos rangos de pena establecidos para cualquier delito, para que sobre estas bases se generara un mayor o menor catálogo de delitos graves, con la inseguridad que eso supone para el ciudadano y sobre todo con el rompimiento de la uniformidad o de la homologación procesal penal que se pretende lograr con este nuevo instrumento legislativo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Ochoa. Muy interesante el análisis que hace desde la Constitución de las peligrosas y espinosas figuras de la detención en flagrancia en caso urgente, lo que me trae a la mente, como decía Carlos Santiago Nino en su obra Dogmática Penal, editada por esta casa editorial del Instituto, el problema del derecho penal, al ser la última ratio y al regirse por principios de legalidad, de mínima intervención, de taxatividad, es que el legislador muchas veces utiliza palabras que adolecen desde la gramática de la ambigüedad y la vaguedad. Y precisamente esa vaguedad, no tener un ámbito determinado de aplicación, o esa ambigüedad, dependiendo del contexto en el que se utilice una palabra, puede dar distintos significados y resultados, deriva en lo que analiza y concluye el doctor Ochoa, de que precisamente al quedar en manos el derecho penal sustantivo de las legislaciones locales, pues bueno, puede trastocar o evitar, limitar la intención que tenía el constituyente al plasmarlo así en nuestra Constitución. Daremos paso a la última de las ponencias del día de hoy, de esta mesa 4, que es la asistencia jurídica internacional en materia penal, a cargo del doctor Javier Donde Matute, quien es doctor en Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Comparado por la Universidad de Aberdeen, Escocia, maestro en Derecho por la Universidad de Georgia y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se desempeña como profesor investigador titular C en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con diversas publicaciones y conferencias impartidas relacionadas con el derecho penal internacional y el derecho penal comparado, así como la Corte Penal Internacional y su implementación. En la actualidad realiza una investigación sobre fuentes del derecho penal internacional. Entre otras actividades académicas y distinciones, cabe destacar las siguientes: miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, perito en Derecho Penal Internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cepeda Vargas versus Colombia, miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios de Derecho Penal Internacional y profesor visitante en la Universidad de California en Davis y la Universidad de Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Y para no excluir como lo hizo el maestro Ochoa, también está muy delgado el día de hoy, mi querido amigo. Digo, para que no haya mayores celos aquí. Tiene la palabra mi querido amigo y el doctor Javier Donde. Gracias. Bueno, ya que estamos parejos en cuanto a los calificativos, quisiera agradecer antes que nada la invitación del doctor Sergio García Ramírez, de la doctora Olga Islas de González Mariscal, no solamente a estas jornadas, sino a esta mesa que puedo compartir con amigos y colegas que aprecio mucho. No sé si agradecerles por el tema, porque es uno de esos aspectos del derecho penal o del derecho procesal penal que luego está oculto y que pocas veces le ponemos atención. Y lo que yo veo es que justamente porque es uno de estos temas que que se estudia poco, también es un potencial importante para el abuso a los derechos humanos. Dicho lo anterior, voy a destacar una virtud del título 11º del Código Nacional de Procedimientos Penales y voy a hacer 4 críticas, o por lo menos críticas en potencia, como explicaré a continuación.
La virtud de este título 11º es que existe. Digo que es una virtud porque en el Código Federal de Procedimientos Penales había 2 artículos que regulaban la asistencia jurídica internacional en materia penal. Digo que es una virtud también porque yo recuerdo cuando hacía estos estudios de extradición, de asistencia jurídica en PGR, iba a ver los expedientes, las personas que trabajaban ahí querían inclusive una ley de asistencia jurídica internacional en materia penal para regular lo que hacían. Por increíble que parezca, ellos querían un marco jurídico para regular sus actividades y no depender de decretos circulares como hasta la fecha, tengo entendido, ocurre. Entonces, el hecho de que exista me parece que es una virtud. Ahora paso a las críticas. La primera creo que es la más conocida de todo mundo, porque es la que ya formuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos al impugnar la constitucionalidad de varios preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alega que el hecho de que esté prohibido el uso de la asistencia jurídica internacional en materia penal para la persona acusada o su defensa es violatoria de la Constitución. En concreto dicen que es violatorio de la legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional. Yo digo sí, pero no. Coincido en que esta disposición que limita el uso de la asistencia jurídica internacional en materia penal a las autoridades, tanto de la todavía, ¿verdad?, Procuraduría General de la República como del Poder Judicial, me parece que debe de plantearse de otra manera. La prohibición, y en la argumentación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se explica muy bien esto, nos dicen que es contraria de la Convención Interamericana de Asistencia Jurídica Internacional en materia penal. Hay que hacer hincapié en que aquí mucho de lo que se destaca por la Comisión, y en esto coincido, es que se puede la defensa llegar de pruebas que se encuentren en el extranjero. Pero no veo cómo esto implique una violación a la legalidad, a la seguridad jurídica o a la supremacía constitucional. Ellos alegan de que esta disposición va en contra de la Convención Interamericana de Asistencia Jurídica Internacional en materia penal. El problema es que en el artículo 2 de este tratado internacional también se limita el uso de estos mecanismos de asistencia a los particulares. Y aquí quiero enfatizar la palabra particulares, porque el tratado dice particulares. Inclusive podríamos decir que el Código Nacional de Procedimientos Penales es, más amplio en su aplicación, porque limita a la defensa y al acusado el uso de estos mecanismos, pero no a las víctimas. La Convención Interamericana limitaría, en dado caso, el uso de herramientas para llegarse de pruebas en el extranjero a las víctimas. Entonces no veo aquí cómo pudiera haber una violación a la Constitución. Creo que hay una violación a la Constitución, pero en concreto al derecho de defensa, porque efectivamente se están limitando los mecanismos para llevar a cabo una defensa adecuada. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que cuando hay una desigualdad en las circunstancias entre el órgano acusador y la defensa, hay una violación al derecho de defensa. Y este es un claro ejemplo, porque no se le están permitiendo allegarse de pruebas de descargo en el extranjero al particular, a la persona acusada y a la defensa. Entonces me parece que la violación a derechos humanos, y por ende, por supuesto, a la Constitución, va por ahí. Ahora, cualquiera argumentaría, o se pudiera argumentar,
que la violación a derechos humanos se va a dar en el extranjero, en el país precisamente donde que solicita la asistencia jurídica internacional. Sobre esto quiero plantearlo más bien en otro contexto al final de mi exposición. El segundo punto que me parece que es violatorio de derechos humanos, o potencialmente violatorio de derechos humanos, es el principio de reciprocidad. Los artículos 436 y 438 se señala que la asistencia estará condicionada a un pronunciamiento, una promesa de reciprocidad por el Estado extranjero que la solicita. ¿Por qué es esto? Y aquí hay que dar un antecedente. Este capítulo, o mejor dicho, este título del Código Nacional de Procedimientos Penales es supletorio a los tratados internacionales. Si existe un tratado internacional, entonces hay una obligación internacional de cooperar que tendría México con el Estado que solicite la asistencia. En el caso de que no haya tratados internacionales, es cuando se aplica este título del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por eso el énfasis en la reciprocidad, que normalmente es una cortesía que brindan los estados para estar, digamos, por lo menos jurídicamente en igualdad de circunstancias. Ustedes dirán, pues qué bien, qué bueno que lo incluyeron. Nuevamente, sí, pero no. Porque el principio de reciprocidad internacional lo que termina haciendo es anteponiendo los intereses del Estado a los del individuo. Entonces, precisamente para darle cumplimiento a la reciprocidad, el hoy por ti, mañana por mí, se pueden terminar violando derechos humanos de la persona que está siendo sujeta a un proceso en el extranjero. Y esto es muy común en materia de extradición también. A final de cuentas son dos mecanismos de cooperación internacional. Yo digo, y me parece que la Constitución, sobre todo el artículo 1 de la Constitución, dice que hay que anteponer los intereses del individuo sobre los del Estado. Entonces, no veo cómo la reciprocidad pueda ser compatible con el artículo 1 constitucional. El otro punto que me parece se debe destacar es la doble criminalidad. La doble criminalidad es muy común en materia de extradición. Básicamente quiere decir que la conducta debe ser delictiva en ambos estados, el país que solicita la extradición y el que la otorga. Y lo mismo se plantea en materia de asistencia jurídica internacional, que la conducta que está siendo objeto del proceso en el extranjero sea igualmente delictiva en ambos países. El problema es que, salvo casos muy contados, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que no será necesario hacer un análisis de doble criminalidad. Y esto es compatible con la tendencia o el desarrollo en materia de extradición, en donde al principio era muy rígido el principio de doble criminalidad. Era muy rígido porque en los primeros tratados, y hay unos que siguen vigentes, que inclusive son preconstitucionales, de los que México es parte, se señala puntualmente cuáles son los delitos por los que se otorgará la extradición. Poco a poco se ha ido relajando esta situación. Se habla en otros tratados más modernos de que será la misma categoría de delitos, ¿no? Yo siempre me imagino delitos contra la salud, por ejemplo, ¿no? O delitos contra las personas, pero bueno, eso puede ser cualquier cosa en realidad. No es necesaria una coincidencia entre la conducta delictiva en ambos países. Y en unos todavía más modernos dicen pues que el delito se agrave. Y ahí sí, a lo mejor los comentarios que hacía Roberto pues vienen muy a colación. Pues entonces, ¿bajo qué criterios vamos a considerar que estos delitos sean graves? Es la doble criminalidad, cuando se relaja de esa manera, desde mi perspectiva,
termina violando el principio de legalidad penal. Porque entonces vamos a, si no a procesar a alguien, y mucho menos a sentenciar, sí a contribuir al proceso y eventual sanción de una persona por una conducta que a lo mejor en México es perfectamente legal. Y eso, desde mi perspectiva, violaría el principio de legalidad penal. El otro aspecto que me parece importante destacar es una cosa que desde mi punto de vista es completamente novedosa. Yo por lo menos no tengo antecedente de ella. Y es el traslado de personas detenidas, previsto en el artículo 451 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde mi óptica, quizá muy conservadora, la entrega de personas es para la extradición, es decir, para eso sirve la extradición. Y todas las demás formas de asistencia que no impliquen la entrega de una persona, entonces son las que están previstas en los códigos nacionales y en los tratados sobre la materia. Y si nosotros vemos los tratados internacionales de asistencia jurídica internacional, no vamos a ver la entrega de personas detenidas por ningún lado, precisamente porque son los tratados de extradición que rigen esta circunstancia. El problema que yo me planteo es, bueno, ¿bajo qué circunstancias puede estar detenida la persona? Ya vimos los casos de flagrancia y urgencia, ¿no? Podría ser un supuesto. Entonces, una persona que está detenida en flagrancia la podemos entregar a un país extranjero para que, bueno, en realidad el código no dice para qué fin, suponemos que es para que la interroguen, ¿no? O para que sea testigo en otra causa, no sabemos, porque no lo dice. Puede ser que sea una persona detenida en virtud de un arraigo, y obviamente estoy utilizando el término detención de la manera más amplia posible para ver o tratar de imaginarme qué estaba pensando el legislador. Podemos pensar en una persona que esté detenida en prisión preventiva, quizá, o ya sentenciada. El problema que surge es cuando comparamos esta figura con la extradición, y en particular con la extradición temporal, que me parece que sería la figura aplicable en todo caso. Si nosotros vemos el tratado de extradición con Estados Unidos, por citar alguno, por supuesto, vemos que la extradición temporal está condicionada a que haya una sentencia definitiva en México. Para precisamente tener o respetar la integridad del proceso y darle prioridad al proceso que se sigue ante los tribunales nacionales. Es decir, nosotros resolvemos aquí lo que tenemos pendiente con esa persona y ya después lo podemos extraditar. Pero el término detención es tan amplio que parecería que rompe con la extradición temporal. Ahora, ustedes, si ya leyeron este artículo 451, van a decir, bueno, el doctor Bol está completamente equivocado porque dice que esa entrega de persona detenida se tiene que dar con el consentimiento de la misma. Sí, claro, pero también tenemos el ejemplo aquí de la extradición temporal y el mal uso que se ha dado de la misma. ¿Cuántos narcotraficantes no han sido entregados a Estados Unidos sin respetar los principios de la extradición temporal? Y parece ser que este precepto, digo, pensando mal, ¿no? Dicen que si piensas mal acertarás. Parece ser que legalizaría una situación así, porque entonces ya la persona se puede ir, obviamente, con su consentimiento, pero se va de testigo protegido y nunca lo volvemos a ver. O se va para armar un caso RICO, por ejemplo, ¿no? De la ley RICO, pero aquí no lo volvemos a ver. Y las deudas, perdón la expresión, que tenga en México, pues entonces quedarían en la impunidad. Siempre que veo estos casos me acuerdo de los famosos extraditables de Colombia, que fueron precisamente, como su nombre lo indica, extraditados a Estados Unidos por delitos contra la salud. Pero todos los homicidios, en algunos casos podría ser crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y demás delitos de esta naturaleza,
quedan impunes en Colombia. Entonces, algo parecido podría suceder aquí. Cuando estas críticas normalmente, insisto, aquí no veo una violación a derechos humanos por el consentimiento de la persona, pero sí al proceso penal en México y a la integridad del mismo, y a la soberanía, y no entendía la soberanía en el sentido anquilosado, rígido, pero a final de cuentas, por lo menos para darle prioridad a los procesos que se llevan en México. Y aquí mis amigos de la policía, del Ministerio Público, siempre dicen, no, Javier, es que tú no sabes cómo está la cosa. Por eso dices eso. Han de pensar que me la paso en mi cubículo encerrado, que bueno, sí trabajé en la Procuraduría, ¿no? Por ahí decía eso, ¿no? Y en Poder Judicial de la Federación, entonces no he estado mucho tiempo encerrado en mi cubículo. El punto no es ese. El punto es que me parece que se está legalizando con esta disposición una práctica que ha sido consistente, por lo menos hablando del narcotráfico. Esto me lleva a mi última reflexión antes de que me saquen la tarjeta amarilla por aquello de las referencias futbolísticas del día de hoy, que es la crítica que se podría hacer a mis observaciones. Se podría decir, es que estas violaciones a los derechos humanos de las que habla se van a verificar en dado caso en el extranjero, pues a nosotros qué nos importa. Bueno, yo leí la Constitución, el párrafo primero, no hay que ir muy lejos, con el párrafo primero es más que suficiente, con el artículo primero es más que suficiente, y ahí dice que cualquier autoridad tiene el deber, entre otras cosas, de proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de su competencia. Y si la PGR, y digo la PGR porque es el órgano considerado como órgano central, es decir, quien va a ser el vínculo con la autoridad extranjera, permite el uso de estas circunstancias que acabo de criticar, me parece que estaría violando el artículo primero constitucional. Por eso en algún momento de mi plática dije violación de derechos humanos en potencia, porque cabe la posibilidad de que se haga un control difuso de la convencionalidad y que la autoridad central, que en este caso es PGR, matice estos puntos de tal manera que sean compatibles con los derechos humanos. El principio de reciprocidad quizás sea más sencillo. Sí, vamos a otorgar la reciprocidad siempre y cuando la asistencia esté apegada a los derechos humanos. Yo no vería mayor inconveniente con ello. La doble criminalidad y la prohibición del uso de la asistencia jurídica internacional en materia penal para el acusado y su defensa me parece un poco más complicado. Salvo mejor opinión, a mí me parece que ahí tendríamos que irnos al extremo de inaplicar estos preceptos. Porque yo, por lo menos, no le veo manera de solventar la constitucionalidad de los mismos. En el caso de personas detenidas, de traslado de personas detenidas, como yo les decía, no veo una violación de derechos humanos en la medida en la cual hay un consentimiento de la persona. Pero me parece que habría también que matizar su aplicación, porque efectivamente a mí me hace recordar todos estos casos, todos estos asuntos de personas que son entregadas, presumiblemente como con base en una extradición temporal y que luego no sabemos ni dónde están. Se van, cruzan la frontera y les perdemos la pista. Y parece ser que este asunto, insisto, no creo o no preveo que pueda ser una violación directa a los derechos humanos, pero sí me parece que puede resultar inconstitucional. Y con esto creo que ya fuimos los tres expositores críticos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tú no, Mijael, porque bueno, a ti te tocó moderar, pero bueno,
Con estas reflexiones, pues les doy las gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Javier Dondé. Me trae a la mente estas críticas y comentarios tan puntuales que hace con el grave problema que tenemos en este país de problemas de migración, de delitos transnacionales. Adquirirá estas normas del Código Nacional de Procedimientos Penales adquirirán vigencia y actualidad en cualquier momento. Y también me lleva a una reflexión a pensar en cuánto tenemos que aprender todavía en este país respecto al uso de estos instrumentos internacionales y del control de convencionalidad para llevar a esta inaplicabilidad. Mientras leen sus preguntas los ponentes, aprovecho para, el tema de publicidad, darle una lectura rápida y entrega a las constancias correspondientes. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias Penales otorgan la presente constancia por su participación como ponente en las 15ª Jornadas sobre Justicia Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, doctor Roberto Ochoa, doctor Javier Dondé. Bueno, si gustan dar, respetamos el orden en el que de participación, si gusta dar respuesta a las preguntas, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Y muchas gracias anticipadamente a quienes han querido formular aquí algún cuestionamiento. Bien, tenemos aquí una que dice quién es la autoridad a la que cualquier persona puede poner a disposición a otra que es detenida al estar cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo. ¿La policía es autoridad? Sí, estos efectos sí, sin ninguna duda, lo pregunta Cristóbal García Román. Sí, la Constitución no establece quién es esa autoridad, de suerte que, en tratándose de la policía, me parece que incluso sería el más frecuente de los casos, dejárselo a la policía para que ésta a su vez la entregue ante el Ministerio Público. Dice después, tanto en flagrancia por señalamiento como en la prisión preventiva cuando el término medio aritmético rebase 5 años, ¿se podría dejar de aplicar ambos artículos con base en el control difuso de la Constitución? Bueno, aquí hacer un apunte. La flagrancia por señalamiento, en definitiva, sí que se separa desde mi perspectiva del artículo 16 constitucional. Ahora bien, en la prisión preventiva cuando el término medio aritmético, bueno, el 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en realidad, cuando habla del término medio aritmético, se está refiriendo a cuáles son delitos graves para efectos de la eventual orden de detención en caso urgente. Me parece que en lo que tiene que ver con la prisión provisional y dentro de esta, la oficiosa, la Constitución es clara en el artículo 19, párrafo segundo. Solo hay prisión preventiva oficiosa en los casos que ahí se citan, ¿no? Y que son precisamente los de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y después habla de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación y el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Entonces, el 150 que yo comentaba habla concreta y expresamente de delito grave como presupuesto primero para la detención en urgencia. Y finalmente, en caso de flagrancia por señalamiento, disculpen, por quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, se considera que el complicado está declarando al hacer el señalamiento, se le deben leer sus derechos antes de que realice el señalamiento. Bueno, me parece que tal y como está configurada esta hipótesis de flagrancia por equiparación, porque insisto, no es más que un resquicio del sistema anterior, no parece estar regulado como tal. Es un supuesto a través de lo cual, igual que el señalamiento de la víctima, igual que el señalamiento de un testigo, no supondría, me parece, una manifestación formal. En cualquier caso, si se trata sobre todo y puntualmente de un coimputado, ciertamente habría que tener ese cuidado antes de recibir la información que tiene por resultado apuntar a ese otro complicado en el hecho delictivo, sobre todo tratándose del coimputado. Ahí sí me parece habrían de seguirse esas precauciones. Lo cierto es que conforme está regulada la disposición,
eso entorpecería la persecución inmediata, material, la localización, etcétera, etcétera. Ya no me parece que la sistemática del 150 nos lleve a esa conclusión. Pero el problema lo genera el propio legislador en el 150, concretamente en la fracción segundo inciso B. Gracias. Doctor Javier Dondet, por favor. De parte del licenciado José Alfredo Blanco Arévalo. Con relación a las recientes declaraciones del Ejecutivo Federal sobre la participación de Fuerzas Armadas en operaciones para el mantenimiento de la paz, creo que ya sepa hacia dónde va esto. ¿Cuál será, en su opinión, el marco legal primordial que deberá aplicarse a los militares que asistan a estas misiones y cometan delitos? Penal federal, militar, penal internacional. En principio yo diría ninguna de las anteriores, porque si los militares mexicanos que están en el extranjero cometen un delito, será competente en primer lugar la jurisdicción penal del lugar en donde se encuentre, ¿no? Lamentablemente, o quizás se pudiera pensar que en la aplicación del principio de personalidad activa, es decir, cuando un ciudadano mexicano comete un delito en el extranjero, son competentes los tribunales de la Federación. El problema es que el Código Penal Federal prevé como requisitos para la activación de esta competencia extraterritorial que la persona, a ver si me acuerdo, se encuentre en territorio nacional, que en principio no sería el caso, que la conducta sea delictiva en ambos estados, doble criminalidad nuevamente, y que la persona no haya sido ya sentenciada en el extranjero. Entonces, como está condicionado el ejercicio de la personalidad, del principio de personalidad activa, tendrían que darse estos supuestos para que eventualmente las autoridades mexicanas ejercieran acción penal en contra de este militar. El que veo más complicado es que la persona se encuentre en territorio nacional, porque también desde mi perspectiva esta disposición niega la posibilidad o impide que se solicite la extradición. Yo entiendo que es una presencia en territorio nacional voluntaria, porque si no, pues no tendría sentido, se cumpliría con una mera petición de extradición este requisito, no le vería mucho caso que se incluyera si no tuviera esa perspectiva. En principio sería el país donde está. Ahora, aquí está el supuesto de la competencia penal internacional. Si estos militares mexicanos se encuentran en un lugar donde la Corte Penal Internacional ya esté, digamos, operando, ya tenga su competencia reconocida, donde coincide muchas veces con operaciones de mantenimiento de la paz, el Congo, Sudán, por citar un par de ejemplos. Entonces, esas personas esos militares mexicanos podrían ser procesados por la Corte Penal Internacional, porque siempre y cuando estén cometiendo un crimen internacional, genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, y bueno, agresión en algún futuro posiblemente, por la Corte Penal Internacional. Serían, digamos, los únicos supuestos, ¿no?, que yo vería que pudiera operar una jurisdicción distinta a la del territorio donde se comete el delito. El licenciado Apolinar Ramírez pregunta: ¿existe algún tratado internacional que prevé asistencia jurídica a quienes soliciten un beneficio penitenciario a la luz de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales? Yo no conozco ningún caso, yo no conozco ningún tratado en ese sentido, lo cual no quiere decir que no exista, nada más quiere decir que yo no lo conozco. Luego, segunda pregunta: si Florence Cassé no hubiera sido liberada, ¿hubiera podido solicitar cumplir la pena en Francia? ¿La negativa de extradición violaba sus derechos humanos? Bueno, solamente una aclaración. En este supuesto de que hubiera sido condenada en México y que hubiera cumplido su pena en México, no estaríamos frente
estaríamos entonces sí frente a una extradición y en el marco del Tratado de Extradición México-Francia, me parece que sí podría haber cumplido su sentencia en su país de origen, que por cierto, el cumplir una sentencia en un país, en su país de origen, sería desde mi punto de vista, sería un derecho fundamental conforme a la Constitución mexicana. Entonces vería difícil, por lo menos desde un punto de vista jurídico, que se le pudiera negar esto. Aunque por supuesto ahí estarán mis amigos policías y agentes del Ministerio Público que dicen, no, Javier, es que no entiendes cómo está la cosa, ¿verdad? Pero por lo menos desde esta perspectiva, me parece que en cumplimiento a la Constitución y al propio Tratado de Extradición, sería factible que cumpliera su sentencia en Francia. ¿Bien? Antes de concluir, una disculpa pública al licenciado Jonathan Pérez Neri. Hace una pregunta sobre el procedimiento abreviado y como el ponente fue el doctor Jesús Zamora, pues bueno, por acuerdo con los ponentes veríamos un tanto grosero entrar en los temas que él proporcionó. Antes hemos presenciado la tendencia de estas ponencias, tanto las mesas de ayer como las de hoy ha sido una parte muy crítica, inclusive hoy hemos escuchado cómo hay ya una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual me podría hacer vislumbrar el tema de las próximas jornadas podría ser las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Así como cuando tuvimos el nuevo Código Penal para el Distrito Federal, que al mes ya teníamos reformas al nuevo Código Penal para el Distrito Federal. Entonces, eso sería. Yo quisiera cerrar nada más con esta conclusión. Además de agradecerle su presencia, cerrar con esta conclusión que es, bien, el Código Nacional, la intención era unificar, dar luz a esa problemática de diversos proyectos, de diversos sistemas, había tantos sistemas como códigos vigentes hubiera en la República. El problema que estamos enfrentando también es que, si bien podría ser un buen proyecto, pero también puede ser un error que puede generalizar y llevar al fracaso al sistema acusatorio en toda la República. Muchas gracias por su atención, que tengan buenas noches.